Señoras y señores magos, sean bienvenidos a un nuevo video. Espero te encuentres bastante bien y sobre todo muy atento, ya que el día de hoy tengo para ti un truco de magia completamente revelado con una baraja de cartas. Así es, un truco fácil y muy sorprendente con el cual sorprenderás a cualquier persona. Pero antes de ir con la revelación, te invito a que tú mismo disfrutes de este efecto. Para realizarlo vamos a utilizar una simple baraja de cartas completamente mezclada, de la cual vamos a seleccionar una carta protagonista, que en este caso será el 2 de diamantes. Carta que vamos a perder aproximadamente en el centro de la baraja, aproximadamente por aquí. Y para reforzar la pérdida vamos a mezclar todavía más todas y cada una de las cartas hasta llegar a su fin. Lo curioso es que a pesar de tanta mezcla, siempre vamos a llegar de una forma rápida y segura a los guardianes de la baraja, el rey de picas y el rey de tréboles, que a pesar de no haber conocido tu carta seleccionada en 1, 2, 3, siempre van a llegar a una y siempre acertarán con la carta seleccionada. Como pueden ver, es un efecto muy bonito, muy sorprendente, pero la característica principal es que es muy sencillo de realizar. De verdad, con un par de pasos y con que no se te olviden en ningún momento, te aseguro que podrás realizarlo y sorprender a cualquier persona. Así que bien, vamos con la revelación. Lo primero que tenemos que hacer es tener seleccionadas nuestras dos cartas, que en este caso son rey de tréboles y rey de picas. Estas cartas estarán una por encima y la otra hasta abajo de la baraja. ¿Cómo es que no se mezclan? Pues simplemente utilizando una mezcla americana de esta manera, y voy a empezar obviamente con la carta que tengo hasta abajo, rey de tréboles. Continuamos y terminamos con el montón que tenía el rey de picas hasta encima de él mismo. En este caso estaríamos con el rey de picas y con el rey de tréboles hasta abajo de la baraja. Ya que entendimos esta parte en donde las cartas nunca se van a mezclar, o al menos hablando específicamente de nuestros reyes que están encima y hasta abajo de la baraja, lo que haremos es seleccionar una carta. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, la J de corazones. Esta carta va a estar perdida, o al menos eso vamos a hacer creer a nuestro público. Lo que hacemos es, al enseñar, colocar nuestro dedo meñique por debajo de la primera carta de nuestro rey de picas, y lo que vamos a hacer es crear la ilusión de que la carta se está perdiendo en el centro, cuando en realidad se está colocando justo en segunda posición de esta manera. Primero empujamos las cartas del centro para que realmente parezca que la estamos perdiendo, y después, ya que queramos hacer creer que estamos perdiendo la carta, vamos a colocarla justo por debajo de nuestro rey. Lo único que hacemos es cuadrar, y una vez que cuadramos, ahora sí colocamos la baraja bien en esta posición. Ahora tenemos que reforzar esa ilusión de que la carta está perdida, y para esto sí vamos a hacer una mezcla, pero esta mezcla nos va a ayudar en lo absoluto para acomodar la baraja para el desenlace del efecto. ¿Cómo es esta mezcla? Tomando la baraja justo de esta manera. Dedo pulgar por el lado corto de la baraja, y por el otro extremo tenemos dedo anular y dedo medio. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a arrastrar apoyándonos de nuestro dedo pulgar de la otra mano de esta manera. Vamos a empezar a tirar primeras cartas de forma individual para que pase rey, para que pase la carta del espectador, y a partir de la segunda ya podemos arrastrar cartas por montones o bien de una en una, pero sin ninguna preocupación, hasta llegar al final de la baraja, ya que aquí de igual forma tenemos que ir despacio hasta llegar a la última carta, para que efectivamente el rey de tréboles ahora pase a primera posición, rey de picas a última y como penúltima carta la J de corazones. Llegamos a este punto en el cual vamos a aparecer nuestras cartas, que son las cartas guardianes. Para esto simplemente tomamos la baraja en esta posición como si nos fuéramos a comer un taco, y lo que tenemos que hacer es aventar de esta manera. Si tu baraja es nueva, va a ser mucho más sencillo que resbale hasta el punto en el que llegue a la otra mano. Si no, tienes que hacerlo con un poco más de cuidado y un poco más de fuerza para que únicamente se queden en tu mano la carta de hasta arriba y la carta de hasta abajo. Ya que hicimos este movimiento, explicamos que estas son las cartas guardianes de toda la baraja, y que no importa que no hayan conocido la carta que tú elegiste en este caso, que es la J de corazones, ya que tan solo colocando 1
y 2 cartas, y aquí viene la parte más importante. Si se pueden dar cuenta, no cuadro del todo la carta de hasta abajo, es decir, el rey de tréboles. La dejo un poco afuera para que las yemas de mis dedos, específicamente dedo anular nuevamente y dedo medio, puedan detener una tercera carta, que en este caso sería la carta del espectador, la J de corazones. Ya que estoy en esta posición, nuevamente, con mucha seguridad, con rapidez, pero sobre todo con mucha confianza, aventamos toda la baraja. Y llegando a este punto ya tenemos una carta seleccionada, que lo único que tendríamos que hacer es dar vuelta o decirle al público: mira, ¿sabes qué? Tú mismo con tus propias manos verifica que realmente sea tu carta elegida. Retomando todo de una forma muy rápida, tenemos ambas cartas, mezclamos rápidamente, abajo, arriba, nos aseguramos, seleccionamos una carta, por ejemplo en este caso el 2 de corazones, mostramos y una vez que mostramos, hacemos la simulación de que estamos perdiendo la carta. Reforzamos esta pérdida de carta de una forma muy rápida y de una forma realmente que parezca que estamos perdiendo y sacamos 2 guardianes, rey de tréboles y rey de picas, que en 1, 2, 3 sacan una carta y es específicamente la carta del espectador. Y bien, señoras y señores, eso fue todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado este efecto y si fue así, que lo pongas en práctica con tus amigos, con tu familia o con aquella persona a la que quieres sorprender de una forma muy original. Recuerda grabarte haciendo este truco de magia para ver las reacciones que consigues y mandarme el video a mis redes sociales que te están apareciendo justo en esta parte de la pantalla. Y las 3 reacciones que más me hayan gustado a mí en lo personal las estaré subiendo en el siguiente video de este mismo canal. Recuerda que en todas las redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram y sobre todo YouTube estamos subiendo contenido muy cotidianamente para que puedas aprender, para que te puedas entretener y sobre todo para que puedas disfrutar de algo de magia en tu día a día. Recuerda que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.